Buenas noches, quiero agradecerles por estar presentes en este Face Live de Educación para la Salud. Y quisimos iniciar el mes de julio hablando de un tema muy interesante, la progesterona en infertilidad. ¿Y para qué sirve la progesterona? Y para hablarnos de este tema, tengo el gusto de tener como invitado a un experto en el área, el doctor Ranferi Gaona Arreola. Y compartiéndole algo breve sobre su currículum, quiero decirles que el doctor Ranferi Gaona realizó la carrera de medicina con reconocimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia, la cual realizó en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital Luis Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también tiene una subespecialidad en biología de la reproducción, la cual realizó en el Instituto Nacional de Perinatología. Y pues digo que es un experto en el tema, ya que hablando de su trayectoria académica, el doctor Ranferi es editor de 2 libros, uno en endocrinología reproductiva y otro en biología de la reproducción. También ha sido profesor en múltiples cursos relacionados con el área tanto de ginecología endocrina como de reproducción humana. Y también el doctor Ranferi fue presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción en el año 2011. En su práctica privada, el doctor Ranferi es director del Centro Especializado de Esterilidad y Reproducción en el Hospital Ángeles México, y actualmente él es el presidente de este colegio, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, el COMEGO. Doctor Ranferi, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, Janet Huerta, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Por supuesto, agradecer al Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia por este momento y a la doctora Lorena Ferrer, quien coordina este proyecto Comego, Educa Comego, justamente, que es un programa que está diseñado para que los pacientes puedan involucrarse un poco más en cuestiones prácticas. Y por qué no hablar de un tópico que es la progesterona en infertilidad. Hoy en día, nada más a manera de introducción, quisiera comentar que la infertilidad pues es un problema común, ocupa más o menos un 15% de todas las parejas que después de un año buscan embarazarse y no lo han logrado. ¿Y por qué hablo de este tópico? Porque de un % importante de mujeres o parejas con infertilidad, muchas caen justamente en el área donde el uso de progesteronas está indicado, y pensamos también que hay indicaciones muy propias, de buenas no hay mucha contraindicación. Sin embargo, esta plática debe de ser muy orientada y aterrizada en poder también caer en un justo medio por uso de progesterona y no en un abuso. Entonces creo que por ahí podríamos tener un poco de enfoque en esta plática, que se me hace de inicio muy interesante, y nuevamente agradezco la invitación. Pues sí, ya decía usted, doctor Ranferi, últimamente se habla mucho de la progesterona en aquellas mujeres, como tratamiento en aquellas mujeres que tienen un problema de reproducción o de infertilidad. Por lo tanto, yo quisiera iniciar esta charla preguntándole a usted, ¿qué es la progesterona? Bueno, sin duda alguna la progesterona es una hormona que, cuando el sistema endocrino, el cerebro, manda ciertas señales con algunas hormonas que son las que estimula el folículo para que el ovario empiece a crecer, ese folículo que está de alguna forma diseñado o seleccionado para ovular, empieza a tener un crecimiento. Esto ocurre fisiológicamente por estímulo de esta hormona, de la hormona folículo estimulante, que se produce en el cerebro, como he mencionado, y que cuando este estímulo logra que el ovario crezca un folículo, que adentro del folículo hay un óvulo, y cuando ha alcanzado una madurez suficiente, se libera otra hormona que se llama hormona luteinizante, que lo que produce es de alguna forma adelgazar
la membrana del folículo donde se encuentra el óvulo para que éste sufra una ruptura, venga el proceso de liberación del óvulo y a partir de ahí, dentro de este folículo, se produce progesterona, que es la hormona que de alguna forma empieza a enriquecer el tejido interno del útero o matriz que se llama endometrio, para que en caso de que hubiese embarazo, este tejido estuviera rico en proteínas y otros nutrientes que favorezcan la implantación del embarazo. En otras palabras, es una hormona que se produce en el ovario por estímulos del cerebro y que favorece entonces enriquecimiento del endometrio para a su vez favorecer el proceso de implantación y por supuesto que el embarazo, cuando esta hormona se produce en niveles óptimos, que luego hablaremos seguramente de ello, pueda avanzar de manera normal, implantarse y tener su crecimiento como habitualmente se espera. Pues sí, doctor, muchos pacientes o algunos colegas le llaman la hormona del embarazo. Entonces, quisiera yo que nos dijera usted qué papel juega la progesterona en la reproducción y cuáles son sus principales funciones. Bueno, efectivamente es la hormona del embarazo porque, como mencioné, es la hormona que a partir de su producción y empieza a tener cierta elevación a nivel en sangre, por supuesto concentraciones a nivel de este tejido interno del útero, es la hormona que favorecerá entonces la buena implantación de de alguna forma un embrión para que éste hasta la semana 9 más o menos, que es cuando se produce a nivel ovárico, mantenga una adecuada implantación, y es ahí la importancia de poder conocer en qué paciente tendríamos que manejar hormona para soportar esta fase de implantación que muchas veces está deficiente y en qué pacientes no, y también hasta qué momento tendríamos que suspenderlo. Entonces hay que recordar que esta hormona preferentemente se produce dentro del ovario, del folículo que ocurrió la ovulación, entre la semana 8 hasta la 11, y a partir de ahí, cuando el embarazo avanza favorablemente, la placenta es quien produce posteriormente esta hormona para mantener de en adelante el crecimiento normal del embarazo. Entonces, en otras palabras, hay momentos donde tenemos que ser muy contundentes en poder identificar qué paciente tiene deficiencia en esta producción de hormona para poder suplementarla adecuadamente y quién no va a requerir este tipo de hormona. Entonces, hasta ahí me parece que la hormona que determina las primeras semanas, 11 incluso el embarazo, es justo esta hormona que es la progesterona, que se produce en el ovario y específicamente en el folículo que produjo la ovulación. Pues sí, doctor, y ya hablando un poquito acerca de esas pacientes que tienen problemas de infertilidad, sobre todo aquellas mujeres que tienen ciclos poco frecuentes o bien que tienen menstruaciones irregulares, en ocasiones se solicita la progesterona sérica. ¿Qué importancia tiene este estudio, medir la progesterona en las mujeres y para qué nos sirve? Sí, bueno, es un estudio que de inicio hay que saber en qué momento solicitarlo. Si lo solicitamos en el momento de la ovulación, posiblemente todavía no encontremos niveles séricos importantes, pero cuando hacemos esta determinación en un ciclo regular de mujeres entre de 1 a 28 días de periodos regulares, este estudio hay que hacerlo entre el día 18 y 21. Y aquí hay diferentes estudios que pueden observar también qué nivel es el ideal de progesterona. Si lo hacemos para estudiar únicamente fase lútea, encontrar niveles por arriba de 8 nanogramos por mililitro de progesterona entre días 18 y 21 es suficiente para mantener la fase lútea. Sin embargo, no es la misma cifra cuando tratamos en mujeres en reproducción asistida, ya sea de baja o de alta complejidad, ahí los niveles son diferentes. Por ejemplo, en mujeres que haríamos una fertilización in vitro con transferencia de embriones diferida, o sea, congelamos embriones y después hacemos una transferencia, hay estudios que indican que arriba de 10 nanogramos y hay otros que dicen que arriba de 11.5 sería lo ideal. Sin embargo, hay que estar en el justo medio. También sabemos que encontrar niveles por arriba de 14 nanogramos no favorecen mucho la implantación de los embriones. Entonces, por eso que sí es importante, si tenemos a la mano, hacer estudios también seriados en mujeres que estamos soportando con progesterona
para no quedarnos ni cortos ni muy altos en estos niveles, por esa situación que he comentado. Muy bien, doctora. Entonces, debemos entender que hay dos tipos de progesterona. La progesterona endógena, que es la que producimos nosotros a través de nuestro ovario, y aquella progesterona artificial o bien aquel fármaco que nosotros podemos utilizar en aquellas pacientes que vamos a darle un tratamiento de reproducción asistida. En su experiencia, doctor, ¿cuáles son estas progesteronas y cuáles serían las vías de administración? Sí, quisiera hablar un poco primero de lo que es la historia de la progesterona posiblemente venga una pregunta después si hay contraindicación, si hay efectos adversos para el feto, etcétera. Cuando se usaba caproato de medroxiprogesterona por los años 80, 90, que eran para iniciar dosis inyectables, eran muy incómodos su aplicación, y eso lo pongo como un inicio para la evolución de las progesteronas o progestinas. Este tipo de hormona, que era intramuscular, como menciono, que había dosis de aplicación semanal habitualmente, el caproato estaba asociado a trastornos en el sexo femenino, había virilización de sus genitales. Entonces eran mujeres que cuando nacían tenían una hipertrofia de labios mayores que semejaban a órganos sexuales masculinos. Era posiblemente el principal problema, aparte de la aplicación que requería intramuscular y eran hormonas de depósito con mucha complicación e incluso abscesos glúteos podía haber con este tipo de fármacos. Cuando empezó la reproducción asistida en nuestro país a fines de los años 89, 90, se empezó a manejar progesteronas intramuscular todos los días, 50 miligramos diario durante 11 semanas. Era catastrófico para las mujeres soportar ese número de aplicaciones diarias, terminaban muy agotadas, muy incómodas y también con mucho problema a nivel de su músculo de glúteo, de tal forma que esto fue lo que generó que avanzara la investigación en encontrar progestinas de más fácil aplicación y con los mismos resultados. Y es como aparecen las progesteronas micronizadas ahí por los años, fines de los años 90, principios de los años 2000, y es decir que tenemos un poco más de 20 años de experiencia con este tipo de productos y son muy fáciles de aplicar, con menores efectos adversos para la paciente, por supuesto, y con resultados en cuanto a tasas de embarazo y bebé en casa, pues prácticamente similares o mejores que con las progestinas intramuscular. Muy bien, doctor. Y bueno, ya ahorita que tocó este tema de los tratamientos de reproducción asistida, cuando hablamos de una fertilización in vitro, ¿en qué momento está indicado iniciar la progesterona en estas pacientes y para qué nos sirve? En etapas iniciales de la reproducción asistida en nuestro país se cuestionaba si a todas las pacientes tenías que soportarlas con progesterona. Era un debate en las primeras conferencias que había por esas fechas. Cuando se conoció el comportamiento de la progesterona, hay que recordar que la aspiración de los folículos para reproducción asistida, para fertilización in vitro, consigo aspira las células donde se produce realmente la progesterona. Entonces es una de las situaciones que al aspirar este tipo de células no hay donde se produzca progesterona en el ovario, y es por eso que de acuerdo a ese conocimiento todas las mujeres de fertilización in vitro tienen que soportarse con Fasalud, con progesterona. ¿A partir de qué momento? A partir de la aspiración de los folículos, justamente en ciclos en fresco, en ciclos que vamos a transferir en ese momento. En ciclos diferidos es otro momento de inicio, lo podemos platicar más adelante. Y una vez que iniciamos el soporte fase lútea, aquí hay diferentes escuelas. La escuela europea, por ejemplo, en cuanto visualiza embrión con latido cardíaco, hasta ahí deja de soportar progesterona. En nuestro país y en Norteamérica, habitualmente nos vamos hasta donde sabemos que la placenta, que es la semana 11, empieza a producir progesterona, es decir, nosotros, al menos en nuestro centro, hasta la semana 11, a veces hasta la 12 de la gestación. Cuando ya respiramos y vemos la placenta,
vemos el cordón y el flujo sanguíneo de la placenta hacia el bebé a través del cordón umbilical. En ese momento, por tranquilidad y por tranquilidad de los pacientes, es cuando suspendemos la progesterona. No quiero decir que sea el mejor momento, pero es controvertido. Pero hay quien dice momento de embrión con latido cardíaco y hay quien dice hasta la semana 11. Entonces yo prefiero hasta la semana 11 porque tenemos resultados favorables. Ahora, ¿qué niveles tenemos que encontrar de progesterona en este grupo de pacientes? Es lo que mencionaba. En este grupo de pacientes de fertilización in vitro, en ciclos en fresco, idealmente progesteronas por arriba de 11 tratamos de mantener siempre. En pacientes con transferencia diferida, o sea, a las pacientes hay que recordar que a veces se les dice voy a congelar tus embriones y después te los voy a colocar, eso se llama transferencias diferidas. En ellas lo que procuramos es cuando encontramos niveles por arriba de 10, hacemos la transferencia embrionaria y también la mantenemos hasta la semana 11-12. Ok, doctor. Y bueno, también no todo en tratamientos de infertilidad es fertilización in vitro. Claro. Sabemos que existen otros tratamientos que llamamos de baja complejidad, como son la estimulación y el coito programado o bien la inseminación. En estas pacientes, ¿la progesterona es de utilidad, doctor? También es un poco controvertido. Sin embargo, depende mucho de la estimulación ovárica, cómo se esté haciendo. Si estamos manejando menotropinas, lo que dice la evidencia es que sí es recomendable usar progesterona en este grupo de pacientes. Entonces, si la evidencia dice que hay que usarlo es porque hay estudios muy aleatorizados, eso quiere decir que muy bien hechos, que nos dan resultados favorables y que pueden ser replicables y que el resultado tiene que ser el mismo cuando manejas este tipo de tratamiento. Entonces, este tipo de estudios indican y la evidencia que sí es bueno porque la tasa de embarazos y bebés de nacido en casa es más alta que si no manejamos progesterona hasta la semana 11. Muy bien, doctor. Pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta de nuestro foro. Como ya he platicado, doctor, este espacio es para todas nuestras pacientes y vamos a compartirle las preguntas que tenemos para usted. Dice, buenas noches. Hola, a mí me realizarán próximamente una inseminación artificial. Si no uso progesterona, ¿corro el riesgo de no quedar embarazada?, nos pregunta la señora Mari Carmen. Bueno, como explicaba, si es una inseminación que es una técnica de reproducción asistida de baja complejidad, en ella seguramente manejarán menotropinas y esperarán la ovulación con gonadotrofina coriónica o alguna otra alternativa. Por supuesto que sí está indicado el uso de progesterona. La progesterona ya sea vaginal, preferentemente por más fácil aplicabilidad y resultados muy contundentes, sería una recomendación. Ahora, en este grupo de pacientes de baja complejidad, no usamos las mismas dosis que usamos cuando hay una fertilización in vitro y aspiramos los folículos. En ellas sabemos que la necesidad de progesterona dosis más alta, por supuesto que va a ser mayor que en baja complejidad como la inseminación, pero sí se requiere manejo de progesterona. Recomendaríamos manejar 400 miligramos al día de progesterona repartido cada 12 horas y de igual forma hasta la semana 11 por ahí, cuando hagamos incluso el estudio de tamizaje del primer trimestre, que lo hacemos entre la semana 11 y 13, hasta ahí recomendamos su uso. Por lo tanto, si estamos usando, como les decía el doctor, una hormona para estimular la ovulación inyectada, pues sí sería recomendable que se pudiera usar esa progesterona en este caso. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta, nos pregunta Nicole, a mi hermana le van a realizar una inseminación y le recetaron progesterona, pero en la caja dice oral o vaginal. ¿Cuál sería la mejor forma de usarla? La realidad es que el resultado es prácticamente similar. Sin embargo, es más tolerable a nivel vaginal, tiene menos efectos secundarios que cuando se hace vía oral. La vía oral, hay que partir primero de que la mujer cuando se embaraza tiene ciertas manifestaciones gastrointestinales como son distensión abdominal, un poco más de alteraciones en lo que es el vaciamiento gástrico, se distienden más por ese motivo.
Si manejamos la progesterona oral, estas manifestaciones se incrementan, en cambio por la vía vaginal, estas manifestaciones se mantienen solamente los que el embarazo por sí produce. Por otro lado, cuando aplicamos progesterona vaginal, lo único que podemos encontrar es cierta irritación genital por el fármaco, que al tener cierto escurrimiento y estar fuera de los genitales produce un poco de irritación. Es el único síntoma que encontramos cuando es por vía vaginal. Entonces la recomendación es vía vaginal, a pesar de que sabemos que los resultados son prácticamente similares. Incluso hay algunos estudios que demuestran que la absorción y cómo llega la progesterona a nivel del miometrio es más rápida cuando se aplica por vía vaginal también que cuando es por vía oral. Entonces, la recomendación, a pesar de que las dos alternativas son buenas, es vaginal siempre. Acá tenemos otra pregunta, doctor. Dice, hola, buenas noches. Mi hija tiene menstruaciones irregulares y le dieron progesterona. ¿Puede afectarle y quedar infértil? Esa es una pregunta muy frecuente. Las mujeres que tienen ciclos irregulares habitualmente es porque no ovulan, y una de las causas principales es el ovario poliquístico. Habrá que investigar, no quiero decir que su hija tenga ese problema, pero es de las principales causas. Y en el ovario poliquístico lo que ocurre es que no se produce progesterona porque no hay ovulación de forma regular. Entonces el manejar progesterona, en este caso en su hija, es para darle una hormona que el ovario no produce, y una vez que se otorga esta de manera exógena, como decía la doctora Huerta, va a llegar la menstruación cuando suspendamos la progesterona y no tenemos por qué pensar que va a quedar infértil. Al contrario, la paciente en este caso, si no está ovulando, puede cursar con infertilidad hasta que manejemos medicamentos para estimular la ovulación y demostrar, por supuesto, que hay la misma. Mire, tenemos otra pregunta de Abril Ramírez. Dice, soy estudiante de medicina y en ocasiones las pacientes me preguntan, si tengo amenaza de aborto, ¿también se puede usar la progesterona? Bueno, de inicio, como mencioné al abrir la plática, es que no hay que abusar de la progesterona. Solamente un 4 a 8% de mujeres con amenaza de aborto es por defecto o deficiencia de progesterona, entonces no todas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero en ese grupo de pacientes que traen algún manchado sanguinolento, que están en las primeras semanas del embarazo? Es realizar un estudio de ultrasonido y ver qué condiciones tiene el embarazo, si el embarazo va acorde en tamaño y la presencia del embrión en lo que tiene de retraso nuestra paciente, o si hay alguna diferencia marcada. Y dos, hacer alguna determinación de progesterona en sangre para poder saber si realmente esta paciente requiere progesterona. Si encontramos niveles séricos de progesterona por abajo de 7 nanogramos, es de muy mal pronóstico, porque sabemos que esta paciente tiene una posibilidad muy alta de terminar abortando, a menos que oportunamente hubiésemos podido manejar el problema de esta deficiencia de progesterona, y con eso podríamos salir adelante en el embarazo, pero eso no ocurre siempre. Entonces, de inicio es eso, ver si el embarazo está en tamaño acorde a lo que tiene de retraso menstrual nuestra paciente. Podemos hacer una determinación de gonotrofina coriónica también para ver si estas semanas de embarazo son congruentes lo que vemos por ultrasonido y lo que tenemos en un reporte de gonotrofina coriónica, y por otro lado el nivel de progesterona. Entonces esos tres elementos nos dan una pauta para saber si tenemos que manejar progesterona como suplementaria o definitivamente pensar que es inminente el aborto. Muchas gracias, doctor. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, doctor, y bueno, pues no sé si nos quisiera usted comentar, bueno, ya decía que no podemos abusar de la progesterona, ¿cuáles son los efectos secundarios más frecuentes que tenemos con el uso y que nos obliga, hay veces, a cambiar la vía de administración de esa, porque en un ciclo, como se decía, de fertilización in vitro, no podemos suspenderla, entonces tenemos que tomar opciones o tener opciones para seguir usándola? Sí, por supuesto, es una pregunta que tiene mucho fondo, porque como comenté, la progesterona endógena por sí misma en el embarazo, que evoluciona normalmente, produce ciertos cambios gastrointestinales, como mencioné, mayor inflamación del colon,
trastornos para la digestión, el vaciamiento gástrico. Son personas, son mujeres que siempre andan incómodas, se refieren que terminan el día muy distendidas, muy incómodas y con un poco más de náusea. Entonces, si tenemos este tipo de problemas y manejamos progesterona, 400 miligramos vía oral o bien hasta 800 miligramos para reproducción asistida de alta complejidad, estos síntomas se van a acentuar más en este grupo de pacientes y por tal motivo, para tratar de no incrementar esta sintomatología, lo que hacemos es manejar la vía vaginal preferentemente. Ok, doctor, pues creo que se nos acaba el tiempo, doctor. Pues yo como parte final para este espacio quisiera que nos recalcara cuáles son los beneficios que tiene la progesterona en las pacientes con infertilidad. Bueno, definitivamente me parece que es una hormona clave para mantener el embarazo en las primeras semanas, hasta la semana 11, 13 por lo menos, y todo el resto de la gestación. Sin embargo, la progesterona que se produce a nivel ovárico es la que determina habitualmente desde la implantación del embarazo hasta el mantenimiento de la implantación las primeras semanas de la gestación, como he mencionado. Entonces, es una hormona que siempre tenemos que, por supuesto, mantenerla en nuestra mente, que nuestra paciente que entra a programas de reproducción asistida, ya sea de alta o de baja complejidad, hacerle la consideración que es muy probable que requiere este manejo de tratamiento hasta la semana 11 de la gestación, y a partir de ahí podemos descansar este tipo de medicamentos. Y curiosamente, hay que recordar que de forma fisiológica las manifestaciones propias del embarazo, la náusea, el vómito, ese malestar general, desaparece después de esa semana fisiológicamente. Y si también suspendemos progesterona, nuestras pacientes se sienten a partir de ese momento muy relajadas, empiezan a disfrutar el embarazo, a sentirse mejor, más cómodas, y bueno, pues a partir de ahí ya no es necesario usar progesterona en este grupo de pacientes. Entonces, en conclusión, me parece que la progesterona es una hormona que de buenas ha tenido una evolución de haber sido aplicaciones demasiado incómodas, como mencioné al inicio, intramuscular a diario, eran soluciones muy oleosas que generaban mucho dolor y mucha molestia posterior a la aplicación, y hoy tenemos las presentaciones endovaginales que son bastante cómodas, o bien las orales, que son las cómodas y que tenemos hoy en día como aplicación y con resultados, por supuesto, favorables. Y en mujeres con infertilidad que entran a programas de reproducción asistida de alta complejidad o baja complejidad, por supuesto que es prácticamente obligatorio el uso de la progesterona hasta la semana 11-13. Muchas gracias, doctor Ranferi. Es un gusto haber estado, que haya compartido con nosotros este foro, y también quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado conectados el día de hoy, y los esperamos en nuestro próximo Face Live de Educa Comego. Buenas noches.